Siempre me he considerado hermosa. Desde niña, mi rostro capturaba las miradas y los elogios se agolpaban a mi alrededor como mariposas atraídas por el resplandor de una flor. O quizás, pensándolo bien, eran moscas atraídas por algo putrefacto. No soy la del espejo. Hola, soy Katy y desde niña mi rostro capturaba las miradas y los elogios se agolpaban a mi alrededor como mariposas atraídas por el resplandor de una flor. Mi madre decía que era un don, una bendición que debía aprovechar. Y lo hice. Usé mi belleza para abrir puertas, conseguir lo que quería y sobre todo para destacar. En una sociedad donde el físico lo era todo, yo me aseguraba de estar siempre en el centro. Pero, ¿qué se escondía detrás de esa fachada perfecta? Vivía en una mansión de paredes blancas, techos altos y espejos en cada habitación. ¿Por qué tantos espejos? ¿Acaso alguien más los había puesto allí para observarme? Mis días comenzaban y terminaban frente a los espejos, donde me regocijaba en mi propia imagen. Desde la niñez me gustaba detenerme frente al más grande, situado en la sala principal. Un imponente marco dorado que casi rozaba el techo era mi favorito. Me gustaba imaginar que había sido diseñado para mí, para que pudiera contemplar mi belleza desde todos los ángulos, pero a veces, en las noches más oscuras, parecía que algo se movía dentro de ese espejo. Mi vida era perfecta, tenía amigos que me adoraban, hombres que me perseguían y una reputación de la que me enorgullecía. La rutina era siempre la misma. Despertaba, me miraba en el espejo y sonreía, encantada con lo que veía. Sin embargo, ¿por qué a veces sentía un escalofrío al encontrarme con mi propio reflejo? La rutina de mi vida giraba en torno a esa imagen perfecta de mí misma. Por la mañana me deleitaba con mi reflejo y dedicaba horas a mejorar lo que ya era inmejorable, según mis propios estándares. Luego salía al mundo y me deleitaba con la admiración que recibía. Sentía que todo me pertenecía. Si necesitaba algo, lo obtenía. Si quería a alguien, también. Todos gravitaban a mi alrededor, hipnotizados por el halo de perfección que proyectaba. Mis amigas lo comentaban entre risas. Algunas incluso me envidiaban, pero yo las calmaba con palabras suaves, como si su inseguridad no fuera más que una brisa que pasaba sin tocarme. Me gustaba tener ese poder, ese control, ¿o acaso era el poder el que me tenía a mí? Sin embargo, esa sensación de seguridad comenzó a resquebrajarse. Era una de esas tardes en la que el cielo parecía aplastarte con su oscuridad. Las gotas caían con furia contra las ventanas y el viento hacía que la rama de los árboles arañaran la casa como garras enloquecidas. ¿O acaso eran realmente garras los que escuchaba rasguñar las paredes? Yo, ajena a la tormenta exterior, me preparaba para una fiesta. Frente al espejo de mi habitación, me observaba como siempre, pero esa tarde algo fue diferente. Al principio no lo noté o no quise notarlo. Mi sonrisa era la misma, pero algo en mis ojos había cambiado. Una sombra, una ligera distorsión en la comisura de mis labios. ¿Era mi imaginación o había algo más allí? Algo que acechaba desde las profundidades del espejo. Parpadeé, tratando de disipar la sensación de incomodidad. Me acerqué al espejo buscando la perfección que siempre había estado allí. Pero cuanto más me miraba, más claro se hacía que algo no estaba bien. Había un vacío inexplicable en mis ojos, un brillo apagado que antes no estaba. Mi rostro, tan radiante siempre, parecía más marchito. El pánico se deslizó en mí como una serpiente.
Intenté disimularlo con maquillaje, pero nada funcionaba. La imagen seguía deformándose, como si el espejo se burlara de mí. ¿Acaso estaba cobrando vida propia? En un arrebato decidí ignorarlo. Tal vez era el cansancio, tal vez el clima. Cualquier excusa era válida para no enfrentar la verdad. Pero esa noche, mientras me preparaba para salir, lo vi de nuevo. Esta vez, el cambio era más drástico. La piel bajo mis ojos estaba oscura, casi hundida, y mis labios se torcían en una mueca que no reconocía como propia. Un escalofrío me recorrió la espalda. Me alejé del espejo como si hubiera visto un fantasma. Pero lo peor estaba por llegar. ¿Qué horrores me esperaban en los días venideros? Cada día que pasaba, el reflejo se volvía más grotesco. Las diferencias eran sutiles al principio. Una pequeña arruga en la frente, una sombra en mis mejillas, pero pronto los cambios fueron innegables. Mi piel comenzó a verse marchita, como si el tiempo hubiera acelerado solo para mí. Mis ojos, antes brillantes, se oscurecieron, convirtiéndose en pozos sin fondo que parecían absorber la luz. Y las facciones que solían atraer elogios ahora eran una caricatura monstruosa de mí misma. ¿Estaba perdiendo la cordura o era el espejo que me estaba robando la vida? Lo más extraño y quizás lo más aterrador era que nadie más lo notaba. Mis amigos, mis conocidos, todos seguían viéndome igual de hermosa. Me miraban con la misma admiración que siempre. Incluso cuando yo veía en el espejo a una criatura deformada y putrefacta, ¿acaso estaban todos ciegos? ¿O era yo la única que podía ver la verdad? Al principio intenté hablar con ellos, preguntarles si notaban algo diferente en mí, pero cada vez que lo hacía, me miraban como si estuviera loca. «Sigue siendo la misma de siempre», me decían, con sonrisas de complicidad que solo aumentaban mi desesperación. ¿Estaban todos confabulados en algún tipo de broma cruel? El espejo se había convertido en mi enemigo, en mi verdugo personal. Donde antes encontraba seguridad y orgullo, ahora veía una verdad que no podía soportar. No era solo mi físico lo que se deterioraba. Lo que más me aterraba era la sensación de que el monstruo que veía reflejado no era solo una deformación externa, sino una representación de lo que realmente era por dentro. Cada mentira que había contado, cada persona que había manipulado con mi belleza, cada acto egoísta, todo parecía estar allí, en ese monstruo que me miraba desde el espejo. ¿Era posible que mis pecados estuvieran cobrando vida propia? Comencé a evitar los espejos, cubriendo cada superficie reflectante en la casa con sábanas y mantas, pero esto fue inútil. Cada vez que miraba mi reflejo, ya fuera en una ventana o en un charco de agua después de la lluvia, la misma criatura aparecía. No importaba cuánto maquillaje usara, ni cuántas veces me aseguraran que seguía siendo hermosa. El monstruo estaba siempre allí, acechando, esperando a que lo mirara. ¿Acaso me perseguiría por siempre? Una noche, mientras dormía, sentí una presencia en mi habitación. Al abrir los ojos vi una figura oscura parada al pie de mi cama. Mi corazón se detuvo por un momento, paralizado por el terror. Lentamente, la figura se acercó y con horror reconocí mi propio rostro deformado, como si hubiera salido directamente del espejo. Extendió una mano hacia mí, con sus dedos largos y retorcidos, casi rozando mi piel. Justo cuando pensé que me tocaría, desperté gritando, empapada en sudor frío. Desesperada busqué ayuda, consulté médicos, psiquiatras, incluso brujas y adivinos. Ninguno me ofreció una respuesta. «No hay nada malo en ti», me decían una y otra vez.
Pero yo sabía que estaban equivocados. Algo había cambiado en mí, algo profundo y oscuro que se reflejaba en ese monstruo. Nadie más podía verlo, pero yo lo sentía cada vez más cerca, cada vez más real. ¿Era posible que estuviera atrapada en algún tipo de maldición? ¿O acaso mi propia vanidad había creado este infierno personal? Una noche decidí enfrentarme al espejo. Estaba decidida a descubrir qué era lo que me acechaba desde el otro lado. Con manos temblorosas, retiré las sábanas que cubrían el gran espejo de la sala principal. El marco dorado parecía brillar con una luz propia en la penumbra de la habitación. Me paré frente a él, observando cómo la criatura devolvía la mirada. Su piel estaba arrugada y seca, como pergamino viejo. Sus ojos eran pozos negros de desesperación, tan profundos que sentía que podía caer en ellos y perderme para siempre. Pero entonces lo entendí. No era el espejo el que me estaba mostrando esa figura, era yo. Ese monstruo no era más que una proyección de lo que era dentro. ¿Cómo había llegado a ese punto? ¿En qué momento mi alma se había corrompido tanto? Cada manipulación, cada engaño, cada acto de vanidad había dejado su marca en mí. Y ahora el espejo me mostraba el resultado final. Mi belleza había sido una fachada, un engaño, y el reflejo que ahora veía era la verdadera yo, podrida por dentro, corrompida por mis propios actos. Era el precio de la vanidad, el castigo por una vida de superficialidad. No pude soportarlo. En un arrebato de furia y desesperación, lancé un jarrón contra el espejo. El cristal se astilló con un estruendo ensordecedor, fragmentándose en 1000 pedazos. Pero al caer al suelo, cada uno de esos fragmentos seguía mostrando el mismo rostro monstruoso, multiplicado por cientos. No había escapatoria. ¿Acaso estaba condenada a ver mi reflejo en cada superficie reflectante por el resto de mi vida? El horror de la situación me sobrepasó. Caí de rodillas rodeadas por los fragmentos del espejo, cada uno reflejando una parte distorsionada de mi ser. Las lágrimas brotaban de mis ojos, pero incluso en las gotas que caían en el suelo podía haber reflejado mi rostro deformado. ¿Cómo podía escapar de algo que estaba dentro de mí? En mi desesperación comencé a recoger los pedazos de vidrio con mis manos desnudas. El dolor agudo de los cortes era casi un alivio comparado con el tormento interno que estaba sufriendo. La sangre manchaba el suelo, mezclándose con lágrimas, creando patrones abstractos que parecían burlarse de mí. ¿Era esta sangre una ofrenda suficiente para expiar mis pecados? Desde ese momento, he evitado cualquier superficie reflectante. He transformado mi lujosa mansión en una prisión sin espejos, sin ventanas. Las cortinas permanecen siempre cerradas, sumiendo la casa en una penumbra eterna. He cubierto cada superficie brillante con telas oscuras, viviendo en un mundo de sombras. Me he aislado del mundo exterior, escondida del monstruo que sé que sigue acechándome en cada rincón oscuro. Pero no importa cuánto lo intente, siempre siento su mirada. Esos ojos vacíos, que alguna vez fueron los míos, siguen vigilándome desde la oscuridad, recordándome lo que soy en realidad. A veces, en las noches más silenciosas, puedo escuchar susurros provenientes de las paredes, como si el monstruo del espejo intentara comunicarse conmigo. Mi vida se ha convertido en un infierno de mi propia creación. Ya no sé distinguir entre la realidad y las pesadillas que me atormentan cada noche. En mis sueños me veo atrapada en un laberinto de espejos, perseguida por visiones cada vez más grotescas de mí misma. Cada reflejo muestra una etapa diferente de mi deterioro, como un recordatorio constante de mi declive moral y físico. He intentado buscar redención, he donado mi fortuna, he pedido perdón a aquellos a quienes he herido, pero nada parece aliviar el peso de mi culpa. ¿Hay alguna esperanza para alguien como yo? ¿O estoy condenada a vagar por esta casa oscura para siempre,
perseguida por los fantasmas de mis propios pecados. Mientras escribo estas palabras, puedo sentir su presencia detrás de mí. No me atrevo a mirar, pero sé que está ahí, esperando. El monstruo del espejo, mi otro yo, mi verdadero yo.